Mis hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Estamos una vez más aquí en su programa Sola Escritura, que hemos estado llevando a cabo ya desde hace algunos meses. Y pues la semana pasada pedimos perdón, tuvimos algunos contratiempos por ahí y no pudimos transmitir. Vamos a estar de alguna manera transmitiendo entre 6:30 y 7. Hoy estamos empezando casi 6:42. Entonces, por algunas salidas que tal vez se presenten por situaciones del ministerio. Pero bueno, aquí estamos para servirles como siempre, con el deseo de buscar siempre más de Dios, de compartirles de su glorioso evangelio, mis amados hermanos. Y pues vamos ya casi a empezar con nuestra emisión del día de hoy. Hoy, recuerden, nos está tocando tocar el punto de el libro de Ruth. Hoy vamos a empezar con el libro de Ruth, que es un libro fascinante. Y si usted me ve aquí un poquito ocupado, es que estoy alistando para que si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, pues por medio de las redes sociales, por medio del Facebook, si usted quiere compartir o hacernos alguna preguntita, bueno, pues tenga la confianza de escribirnos, y aquí en la página pues estaremos saludándoles. Si usted nos está viendo o no nos está viendo, lo vamos a compartir también, no solamente en la página, sino ahí vamos a mandarlo en el público de nuestro Facebook de Deniger Monterrosas. Entonces, pues Dios les bendiga, hermanos. Estamos muy contentos de que estén presentes ustedes con nosotros, con el deseo de buscar al Señor sobre todas las cosas, que es siempre nuestro anhelo más grande. Y bueno, el libro de Ruth es un libro muy hermoso, muy interesante, muy edificante, que nos va a dejar ver tantas cosas sobre lo que Dios hace y cómo Dios actúa. ¿Sí? El libro de Ruth complementa un enlace, hace un enlace de alguna manera, una transición entre los jueces y Primera de Samuel. Algo interesante de esta transición es que dentro de los jueces nos muestra que no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Y cuando observamos Primera de Samuel nos empieza a relatar cómo inicia el primer o el reino davídico, ¿sí? Pasando ciertamente por Saúl, pero cómo Dios de alguna manera pasa de ver que el pueblo de Israel no se quiso sujetar al gobierno teocrático, a pasar a Primera de Samuel, donde Dios establece un rey terrenal representando a Dios, al cual vino a ser David, y que de este gobierno y de este hombre llamado David vendría de su descendencia esta línea conocida como la línea mesiánica, de donde viene nuestro Señor y Salvador. Así que este libro de Ruth es un intermedio, un enlace que se encuentra para poder unir a los que acontecían que vivían en un tiempo donde no había un orden, a establecer donde David empieza la conquista para este reino establecido con un rey terrenal, y poder entender y unir la línea genealógica mesiánica que podemos ver en su momento en el Evangelio según San Lucas o aún en el Evangelio de Mateo. Esto es muy interesante, muy hermoso, porque nos ayuda a entender también una parte interesante de lo que es el libro de Ruth, que lo quiero mencionar como primicia, aunque pudiera mencionarlo al final. El libro de Ruth está muy hermoso porque es uno de los libros que vamos a encontrar como dato curioso, que el nombre de Dios no aparece. No vamos a ver que se mencione Jehová, el Señor, Dios, no. Pero vamos a ver algo más importante que solamente el hecho de que apareciese el nombre de Dios. Entendiendo que aunque es un libro dentro del canon bíblico, el libro de Ruth se unió al canon bíblico
porque contiene una verdad impresionante y entendible a los que conocemos lo que es Dios en su naturaleza. Es un Dios proveedor. Y aquí vamos a ver lo que se conoce como la providencia divina o la providencia de Dios. Algo parecido como cuando estaba Abraham y iba a sacrificar a Isaac, su hijo, y entonces el Señor dio providencia. El Señor provió, el Señor entregó la necesidad de ese cabrito, la otorgó para cuando era necesario. Entonces, esto es la providencia de Dios, que Dios en medio de las circunstancias está actuando aunque no lo veamos, que está permitiendo aunque no lo entendamos. Y ese es uno de los mensajes más fuertes del libro de Ruth, la providencia de Dios, porque vamos a ver cómo coincidencialmente, pudiéramos decirlo o suponer, que se fueron dando las cosas. Hay un dicho que es interesante y que a mí me gusta decir: en Dios no hay coincidencias. ¿Sí? En Dios no hay coincidencias, en Dios solamente hay propósitos, planes en especial. Entendiendo la doctrina de la soberanía de Dios, entendiendo la doctrina de la omnisciencia de Dios, que nos ayuda a poder razonar el hecho de que Dios todo lo sabe y que Él tiene planeado todas las cosas desde antes de la fundación del mundo, y que aún nosotros hemos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo. Ahora vamos a iniciar. Este libro está en 4 capítulos y los 4 capítulos están de alguna manera divididos de manera sencilla, no simple, sencilla. Y dentro de ellos nos relata de manera muy hermosa el proceso de cómo Dios fue tratando con la vida de Noemí, usando y permitiendo que Ruth fuera un instrumento y un medio para llegar a Booz, y que de Booz pudieran ser bendecidas o ser bendecida esta genealogía que vendría a conectar y hacer el enlace para que de Booz surgiera Obed, de Obed surgiera Isaí y de Isaí surgiera David. Es hermoso cómo Dios va planeando, sazonando las cosas y mostrándonos también la consecuencia de las circunstancias que sucedieron en este momento por la desobediencia del pueblo de Israel. Recordemos que Jueces, que ya lo pasamos, habíamos visto que cada quien hacía lo que quería. Y si usted ve en el capítulo 1, versículo 1, inicia con una frase muy interesante: aconteció en los días que gobernaban los jueces. Habla del tiempo de los jueces, de un tiempo de apostasía. Recuerden que el tiempo o el libro de los Jueces muestra mucha de la apostasía que sufrió el pueblo de Israel por ese corazón duro que expresaron para con Dios. Y cuando inicia, podemos ver el juicio que había caído sobre la tierra de Israel, porque la palabra Belén quiere decir casa de pan. Pero se infiere aquí, que dice el versículo, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Las cosas como giran en la permisiva de Dios por su providencia para otorgar algo hermoso. Inicia este libro de Ruth con el hecho de que en la tierra donde se supone que era casa de pan, Belén, se había escaseado el pan. Y la situación había sido tan difícil y tan dura para algunos que prefieren trasladarse a Moab. Recuerden que los moabitas eran un pueblo pagano, de alguna manera enemigos en su momento del pueblo de Dios, pero que Dios había preservado simplemente por el hecho de ser hijos de Lot. Los amonitas y los moabitas habían sido preservados, pero eso no quería decir que eran un pueblo sano, eran un pueblo idólatra. Y Dios los había tratado de restaurar, pero los respetó de alguna manera, pero era un pueblo
malo. Y del pueblo que había sido prometido para el pueblo de Israel, que era la tierra que fluye leche y miel, en el tiempo de los jueces observamos que ese pueblo en donde se había instalado, que eran tierras donde fluye leche y miel, ahora había escasez de pan. Y muchos en esta escasez decidieron, dentro de ellos, mudarse a Moab, irse a tierras paganas. Es interesante cómo el libro de Jueces nos muestra la decadencia y Ruth reafirma la situación en la cual se encontraban, porque precisamente ahora lo que es esta familia de Malón, Kelión, los hijos de Elimelech, se trasladan para vivir a un lugar pagano. Y bueno, empieza toda la situación, porque inicia el libro con muerte y tragedia. Elimelech, estando ya en Moab, muere. Y entonces sus hijos, Malón y Kelión, se casan con mujeres moabitas. Después de que su padre se muere, no regresan a su tierra. Explico algo que nos va a ayudar a entender el final. Cuando ellos dejaron su tierra, la tierra quedaba como en prenda o quedaba ahí a la deriva, con el propósito que después, si ellos querían regresar, la podían comprar, podían redimir, pagar el precio por sus tierras para que no se quedaran sin ellas. Así que se infiere que ellos vendieron sus propiedades o las dejaron por ahí con alguien y viajaron. La situación es que si ellos querían regresar a Judá, a la casa de pan, tenían que comprar sus tierras. Pero aquí la primera situación de tragedia es que muere Elimelech. Y después de que se casaron sus hijos con dos mujeres moabitas, paganas, incrédulas, llamada una de ellas Ruth y la otra llamada Orfa, se casan y sus hijos mueren también. Kelión y Malón mueren, y entonces Noemí se queda sin nada, sin esposo, sin hijos y sin tierra. Y es interesante porque entonces la escritura dice que ellos habitaron ahí como 10 años y ella se infiere que empezó a vivir un momento duro y escucha que Dios está visitando otra vez Belén, o que está visitando Jerusalén, que está visitando al pueblo de Israel, y entonces se regresa a su pueblo con el propósito de ahora pues tratar de ser bendecida. Pero en este lapso hay un inicio de la historia de este libro de Ruth que destaca la fidelidad y la lealtad de una persona llamada Ruth. Porque a la hora de regresarse, pues entonces la suegra les dice, bueno, ¿saben qué? Pues ya se me murieron los hijos. No tengo más hijos. Y aunque pudiera tener más hijos y los diera a luz, tendrían que esperarse 15, 20 años para que ustedes puedan ser tomadas por ellos y entonces den descendencia y hagan perpetuo el linaje de sus esposos. Y entonces Orfa, una de las nueras, decide irse, pero aquí empieza la expresión de la fidelidad y de la lealtad de una mujer, y un versículo que es hermoso, porque Ruth le dice a su suegra que no le rogara que la dejara. Ruth le dice a su suegra, no me digas que te deje, porque entonces yo quiero que tú entiendas en el versículo 16 hermoso. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Esto es lo más hermoso. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Era una mujer pagana, sí. Era una mujer incrédula, sí. Era una mujer de otra fe, sí. Pero en ella nace una lealtad que le permite soltarse de sus religiones, fe, su educación, y en la lealtad para con su suegra le dice, ahora no me importa mi nacionalidad, ahora tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios.
expresando la determinación de que si ella se lo permitía, entonces ella se iría con ella, y si ella creía en Jehová de los ejércitos, entonces también Ruth creería en Jehová de los ejércitos. Y aquí es donde empieza una historia hermosa. Y entonces pues ya Noemí se va con Ruth y viajan hacia otra vez para Israel. Y entonces cuando llega Noemí con sus amigas y la ven, dice: ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque había sentido esta mujer que la tragedia y la muerte había llegado a su vida y que ella no podría ser tal vez feliz otra vez, sino que ella sería una mujer llena de amargura, con amargura de corazón. Y cuando ellas llegan, dice el versículo 22, que comenzó la siega de la cebada. Se infiere que había abundancia, porque versículos antes dice que Dios estaba visitando Israel, había un poco de prosperidad. Así que en este momento podemos encontrar que hay un tiempo de siega, pero ellas llegan pues sin saber qué van a comer, literalmente. Ahora necesitan comida. Así que Ruth, fíjense dónde empieza no solo la fidelidad y la lealtad, sino la valentía de esta mujer, el coraje, por ver de su suegra. Para muchos que dicen que las suegras no se quieren, este es uno de los casos más hermosos donde una mujer no quería a su suegra, la amaba. Y entonces Ruth dice, esto lo parafraseo, pues voy a buscar comida. Y en el capítulo 2 muestra que Ruth va a buscar un campo donde recoger espigas. Había una ley en el pueblo de Israel que permitía que la gente pobre o que no tenía, cuando se estaba cosechando, pudieran ir atrás de los que realmente estaban segando, recoger las espigas o las sobritas que quedaban para poder alimentarse día a día. No era para que se llevaran todo, no, se podían ir atrás de los segadores llevándose para poder sobrellevar su hambruna o su hambre. Y aquí empieza la providencia de Dios, lo que estaba yo mencionando al principio, porque de casualidad, y lo digo de manera sarcástica, porque de casualidad llegan a la casa Ruth de un hombre llamado Boz, que era de la familia de Elimelech. Y esto es interesante porque dentro de la ley de Israel había la oportunidad de que si tú habías vendido algo y se te morían los parientes, podías encontrar un goel, un rescatador, un libertador, alguien que pudiera redimirte, que a través de esa persona tú pudieras retomar los bienes que habías perdido. Y entonces se entiende que Boz es un goel, un salvador, alguien que podía restituir, que podía redimir, para que así de alguna manera esta mujer llamada Noemí no se quedara sin nada. Y entonces la providencia empieza a actuar porque Ruth, sin saber, llega a los campos de Boz y empieza. Le dice: suegra, me voy a buscar dónde recoger espigas, y donde Dios me dé gracia, ahí me quedo. Y entonces, de casualidad, fíjense, lo digo de sarcasmo, de casualidad llega a la era de Boz. Y cuando llega a esta era, Boz observa que esta mujer está recogiendo y empieza ella misma a contar su historia, obviamente porque se la preguntaban, y ella dijo: no, pues es que mi suegra llamada Noemí tenía un esposo llamado Elimelech, me casé yo con uno de sus hijos, sin embargo los dos se murió Elimelech, y entonces la otra nuera nos dejó orfa, y pues yo me quedé con mi suegra porque la quiero mucho, y le dije: tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Y Boz pregunta: ¿quién es esta muchacha? Y al oír Boz la historia de esta muchacha, Boz entiende que esta mujer era una mujer de carácter noble, bueno. ¿Por qué? Porque está haciendo cosas por su suegra sin tener por qué hacerlo. Y cuando Boz se entera de esto,
nace también en vos el reflejo del carácter noble de un hombre que muestra la generosidad y la aceptación de ayudar aún a los extranjeros, porque recuerden que Ruth, aunque iba a ayudar a nombre de Noemí, Ruth era extranjera. Y muchos de los judíos a los extranjeros los veían mal y no los aceptaban. Sin embargo, podemos ver cómo en este momento Boaz ve a Ruth con buenos ojos por la historia y le dice: no te preocupes, no vayas a ningún otro lado, ven a recoger aquí. Yo le voy a decir a todos los segadores que tú eres y tienes el permiso de llevarte espigas para comer. Así que no te preocupes, y si tienes sed, ve a tomar agua donde todos los demás aguan, tienes permiso. Y a esto se le llama providencia de Dios, hermanos, porque aunque no está el nombre de Dios explícito, aunque no está explícito, está implícito por todo lo que Dios está haciendo en la vida de Noemí a través de Ruth, usando a Boaz como el Goel, como el rescatador. Y entonces aquí también observamos cómo Ruth empieza a ver las maravillas de Dios y llega y le cuenta a su suegra: suegra, ¿qué cree? ¿Qué cree? Que llegué a los campos de un hombre que se llama Boaz y me dio permiso y me dijo que yo venga para acá para que yo pueda hacer pueda ir recolectando comida para nosotros. Y entonces, gloria a Dios, porque acá este hombre alaba a Ruth por lo que está haciendo con Noemí, le ayuda, y Noemí le cuenta, obviamente, Ruth le cuenta a Noemí, y entonces Noemí se alegra porque ha llegado con el hombre que las puede redimir, que las puede ayudar, que las puede llevar a recuperar sus campos. Pero aquí viene la particularidad muy interesante, de que Noemí ahora no solamente piensa en Ruth como su nuera, sino que ahora se preocupa más allá, casi como una hija, porque ahora le dice en el capítulo 3, versículo 1, no me preocuparé yo por ti, por conseguirte un hogar para que te vaya bien. Ahora Noemí, al ver la fidelidad, la lealtad de Ruth, ahora ella se está preocupando. Y entonces Noemí empieza a hacer un plan hermoso que tiene que ver también con la providencia de Dios, porque Dios permite que al organizar o realizar este plan en conjunto con la providencia de Dios, Dios pueda dar el resultado que él había planeado a través también del uso de las decisiones y acciones del hombre, que muchas veces son impulsadas por el mismo Dios para cumplir sus propósitos, porque él proveerá a su manera, a su forma, y eso es algo que hasta el día de hoy considero nos cuesta mucho trabajo entender, y más cuando nos encontramos en situaciones difíciles. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es el plan? Le dice: a ver, Ruth se infiere que tal vez ella estaba vestida todavía de luto, o hacía verse como una mujer que había quedado viuda. Y entonces Noemí le dice a Ruth: a ver, cámbiate, báñate, ponte guapa, vístete de lo mejor, porque vamos a hacer un plan. Ya que la escritura dice ahí: ¿no es vos vuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la palma de las cebadas. Este era un momento en donde iban a recoger y aventar, a separar la cebada para poder empezar un proceso de vendimia, y en este proceso había como una entrefiesta y se reunían las personas, unos iban tal vez a tomar, pero en esta alegría sana de alguna manera, y se prestaba a que algunos se acostaran unos con otros. No es un hecho bueno lo que estoy diciendo, pero era una parte a veces de la cultura que se vivía en ese tiempo. Y entonces le dice: bueno, arréglate, vete a la pachanga, pero vete bien vestidita. Y vas a hacer algo interesante.
Cuando tú veas que vos ya se echó unas copitas y le dio sueño y se va a acostar, bueno, lo sigues. Sigues a vos, vas y cuando veas que ya está acostadito sin que nadie te vea, vas y te acuestas en sus pies. Y esto de acostarse en sus pies es una situación de cultura, es cultural. Porque en ese tiempo el hecho de irse a acostar a los pies era como de alguna manera ofrecerse a una persona. Lo que está haciendo Ruth es ir a vos y decirle, me estoy ofreciendo a ti para que podamos casarnos. No en un término de ofrecerme sexualmente en particular con el propósito de Ruth, porque muchas sí lo hacían con un propósito de acostémonos ahorita, pero no. Ruth va respetuosamente, entre comillas, a mostrarse como una mujer que quiere que vos la tome a ella como mujer. ¿Sí? Y entonces obviamente vos se infiere que ya está entendido de lo que está pasando con la historia de Ruth y Noemí y de las tierras de Noemí. Él probablemente aquí ya está entendido de que él puede ser el salvador, el rescatador, el que redime. Y entonces Ruth va y se acuesta a sus pies. Y cuando vos la ve, es algo hermoso porque ella va y le dice, redime. Extiende el borde de tu capa en el versículo 9 del capítulo 3. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Le está diciendo, redímenos, ayúdanos. Pero fíjense el amor. Sí es por ella, pero el propósito es perpetuar la genealogía de su esposo y de que su suegra no se quede a la deriva porque ella ya no tiene tierras. Y la única forma de que tanto su suegra como ella puedan superarse o prosperar es que un pariente las redima. Y en este caso Ruth decide ir con vos y de alguna manera decirle, estoy dispuesta a ser tu esposa con tal de que redimas las tierras de mi suegra, para que tanto mi suegra como yo no nos quedemos a la deriva y yo pueda hacer algo por nosotras. Y vos la alaba porque dice en el versículo 10, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Bendita, fíjense cómo la bendice, como hablando de esa mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Bendita seas de Jehová, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo a buscar los jóvenes, sean pobres o ricos. Esto nos da una pequeña muestra de que probablemente vos no era tan jovenzuelo. Muy probablemente le llevaba sus buenos años. Pero Ruth en ese amor sacrificial no observa ni busca su satisfacción personal, sino que busca la satisfacción que pudiese sí tener ella, no física o emocionalmente, sino experiencialmente en la posteridad o en el futuro que podría venir sobre su suegra Noemí y sobre ella. Y entonces cuando ella ve esto, decide ir con vos, aunque no era tal vez de su agrado físicamente, ese es un decir, de su edad, no era de su edad, pero ella va y vos la alaba y en este punto vos le dices, no te preocupes, has hecho mejor y entonces ahora voy a hacer lo que tú quieras. Le está diciendo, te voy a redimir, voy a ser el Salvador, voy a pagar lo que se debe para que ustedes estén bien. Y aquí entonces vemos de alguna forma que el Goel tipifica, el Salvador, el que redime, en este caso vos, tipifica a Cristo. Es un tipo de Cristo, como se dice en la hermenéutica, en los tipos. Es un tipo de Cristo porque ahora vos se está convirtiendo en el intermediario por pagar para redimir y salvar de la pobreza, de la desgracia a la familia. ¿Sale? Y entonces es hermoso ver cómo vos tipifica la responsabilidad que él determina hacer a quien ha venido a sus pies, a quien se ha declarado que va a ser para él, como nosotros como iglesia.
cuando vamos a los cuerpos de Cristo como la novia, perdón, cuando vamos a los pies de Cristo como la novia, como el cuerpo de Cristo, nos arrodillamos ante Él y nos humillamos ante su voluntad, ante el que Él nos despose, ante que aceptamos su providencia, su ayuda, su salvación, que nos redima. Entonces ahora Él determina tomar en control las cosas y hacer lo que sea necesario para salvar. Porque vos le dice ahora, tranquila, versículo 11 del capítulo 3, no temas, hija, haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente sabe, la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Dice el capítulo 31 de Proverbios, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Aquí hay una de ellas. Y de las que literalmente dice, mujer virtuosa. Se encuentra Ruth, una mujer virtuosa. Y entonces ahora Ruth sabe que está a manos o en manos de Boaz, y que al llegar a contarle a Noemí toda esta experiencia, Noemí se alegra porque Ruth le dijo que sí, el Boaz dijo que sí. Y entonces ahora Boaz se encarga del trabajo. Y aquí vemos la lealtad que había en Ruth, era una lealtad también que había en Boaz. Porque ahora Boaz ve que toda esta situación, de alguna manera, él se compromete y queda comprometido, y en esa lealtad él va y busca a un pariente cercano que había antes de él y le dice, ¿sabes qué? Noemí ha venido y ella quiere que rediman, o sea, que compren sus tierras para que la ayuden. Y él dice, sí, yo redimo. Pero en particular porque él sabía, este hombre que quería redimir, que Noemí ya no tenía hijos. Y que independientemente de que Noemí podía vivir con él o estar con él, a la muerte de Noemí no había herederos. Entonces las tierras las iba a heredar él y su familia y sus hijos. Pero cuando Boaz le dice, bueno, tienes que redimir, pero te tienes que casar con Ruth, porque Ruth es la nuera de Noemí y tienes que preservar la genealogía, el nombre de la casa de Elimelech, y te tienes que casar con Ruth para que queden su genealogía y puedan disfrutar de la heredad. En este momento, este pariente cercano, que no es Boaz, dice, yo no redimo, porque él quería la heredad nada más, porque él dice, no vaya a ser que afectes mi heredad. Esto quiere decir que al casarse con Ruth, iba a compartir la heredad que él redimió para con Noemí, Ruth y los hijos de Ruth. Y entonces él iba a tener que compartir con esa heredad con sus otros hijos y con ellos. No le convino. Entonces había una costumbre de que el zapato quedaba, o la chancla quedaba como en prenda de un cierre de negocios. Algunos dicen, en algunos libros llegué a leer, que quitarse la chancla y dársela era como una forma de acuerdo, pero en otras dice que era como una forma de denigrar el hecho de que aquel que podía redimir no había querido. Cualquiera que sean las formas contextuales y culturales que tenía que ver con la chancla o con este zapato, más bien era un cierre de negocio para que quedara un testimonio de que la persona había cerrado el trato. Así que él le da la chancla aquí, el zapato, se quita el zapato, se lo da a su compañero, y Boaz llevó ancianos para que hubiera ancianos. O sea, no se hacían los tratos así de pura palabra, eran palabra, pero tenía que haber testigos. Dicho sea de paso, hoy cuando usted haga un negocio, no importa que sean parientes, si usted puede, haga bien los negocios, que haya testigos, que haya todo en orden, porque las cosas son difíciles a veces cuando de recursos se trata. ¿Sale? Entonces, seguimos aquí. Ruth decide, Boaz decide redimirla, este hombre no la acepta, y entonces versículo 9 del capítulo 4 dice, y Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón.
y que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y ellos dijeron, testigos somos. Y no solamente, sino que observan la lealtad de Booz, la fidelidad, reconocen a la mujer virtuosa que era Ruth, y entonces ahora declaran una bendición todavía, y le dicen los ancianos, Jehová te bendiga, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, o sea, fructífera, las cuales edificaron la casa de Israel. ¿Sí? Y tú seas ilustre en Éfrata y seas de renombre en Belén. Le dan una bendición a vos, hermosa. Y esta bendición vino a ser grata. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Hay una bendición hermosa que le llega a vos, y de alguna manera que salpica todo lo que vendría a ser en la vida de Noemí y de Ruth, porque entonces hay una bendición en donde vos ahora se llega a Ruth, toma sexualmente como esposa a Ruth, y entonces conciben a un hijo al cual le pondrían por nombre Obed. Y aquí está, decimos todavía, la providencia de Dios actuando, porque lo que empezó como una desgracia, lo que empezó como algo que parecía que no tenía forma ni orden, la tragedia de Noemí se convierte en la providencia de Dios, el medio para enlazar la línea mesiánica a través de la tribu de Judá y colocar a Booz de la línea judaica con esta mujer llamada Ruth, que era moabita, lo cual empieza también a mostrar que la redención no era exclusiva de los judíos, sino que también Dios mostraba su amor, su misericordia para con los extranjeros que se convertían de corazón. Y aquí, por el premio de Ruth, por la lealtad de Booz, ahora Noemí va a ser bendecida en la providencia de Dios. Lo que en un momento fue tragedia, ahora se convierte en gozo. Capítulo 1 inicia con muerte, capítulo 4 termina con vida. Capítulo 1 empieza con escasez, con tribulación. Capítulo 4 termina con prosperidad. Capítulo 1 inicia con una mujer que ahora se dice Mara. Capítulo 4, ella creo que se vuelve a decir Noemí. Y tanto Noemí goza que cuando nace este hijo es hermoso, porque ahora dicen, y las mujeres decían a Noemí, versículo 14, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase el pariente cuyo nombre sea celebrado en Israel, y el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama, fíjense el amor, la lealtad. No solamente la historia de una nuera, es la lealtad que debiésemos de tener como pueblo de Dios, aquel que nos ha restaurado, aquel que nos ha salvado, aquel que nos es todo para nuestras vidas. Y sigue diciendo ahí, lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Es hermoso como una nuera, la Biblia nos revela cómo una nuera se convirtió en algo tan precioso en estas historias, entendiendo, lo digo tal vez de manera chusca, en que hoy las suegras, pues muchos no las quieren, ¿no? O son como el cadillo en el pie, la piedrita en el zapato, los estorbos, no las quieren. Y aquí observamos que el amor de una suegra y de una nuera fue tan grande que en la providencia de Dios, Dios planeó de alguna manera tragedias para poder en su providencia y soberanía revelar su poder, su amor, su misericordia, su lealtad para con aquellos que también le son leales.
Y entonces, versículo 16, vamos a ir terminando, y tomando Noemí el hijo, le puso en su regazo y fue su aya. Ser su aya quiere decir fue su nodriza, fue su maestra, ¿sí? Fue la que lo instruyó, su instructora. Eso quiere decir aya. Y dice, le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed, que es padre de Isaí, padre de David. Aquí está la unión de la genealogía y por qué está el libro de Ruth en el canon bíblico. Porque une la genealogía. Y no solamente porque une la genealogía de la casa davídica, sino porque también revela la providencia de Dios en un libro en donde tal vez no aparece la palabra de Dios, pero que está impreso Dios de manera constante, aunque implícita, pero está ahí de manera constante la obra de Dios en todas las cosas, entendiendo que tenemos a un Dios soberano. Y por eso es que cierra con las generaciones. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed. Entendiendo que Salmón se casó también con aquella mujer que fue una prostituta, Rahab la ramera. ¿Sí? Tenemos que entender que Boz es hijo de Salmón y que su madre era Rahab la ramera. Y aquí vemos las genealogías de cómo de mujeres paganas en su momento dieron testimonio de mayor fe que muchas mujeres que fueron creyentes o que venían de la línea directa, genealogía directa de la casa de Israel. ¿Sí? Y dice aquí, y engendró a Boz, y Boz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. ¿Sale? ¿Por qué cierra con esto? Porque ahora que entremos en Samuel, vamos a observar cómo entonces ya podemos entender de dónde viene la línea davídica y cómo David es, dentro de todo el contexto bíblico, del árbol genealógico, aquella línea de donde vendría el Mesías, nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Así que el libro de Ruth es muy importante, aunque pareciera que a veces lo menospreciamos, porque muestra la genealogía, muestra la providencia y muestra una historia de lealtad de una mujer que se determinó a ser leal con su suegra, y de un hombre que también tipificó a Cristo en base a determinar ser el Goel, el Salvador, el que redime, el que restaura. Y bueno, este es el libro de Ruth, un libro corto, son 4 capítulos pequeños que usted puede experimentar y leer de manera pues rápida. De hecho, hasta en el tiempo que estuvimos transmitiendo la temática, hasta pudiésemos haber leído todo Ruth para poderle entender mejor, pero bueno, sí, el tiempo se iba a pasar y no hubiese podido explicar algunas cosas en particular. Pero bueno, mis hermanos, el tiempo se nos acabó. Vamos a estar tratando de estar con ustedes todos los miércoles. Perdonen los días que tal vez pospongamos, son por causas de fuerza mayor, pero la página Manantial de Vida en Facebook y en YouTube, que es Dellinger Monterrosas, donde estamos subiendo los videos, trataremos de estar subiendo constantemente estos videos de enseñanza, sobre todo esta temática que hemos iniciado a través de la Biblia, libro por libro, en donde estamos ya en Ruth, y que la semana que viene, si Dios no nos permite, nos vemos aquí 6:30 o 7 en vivo por Facebook Live en mi página Manantial de Vida, que la puede reproducir también en mi página de Facebook Dellinger Monterrosas, o que puede ir al YouTube y suscribirse. En el YouTube aparezco igual Dellinger Monterrosas, para que podamos compartir, y si usted tiene algún comentario, sea bueno, sea malo, usted lo haga saber para ver en qué podemos mejorar. ¿Sale? Entonces, esto es todo por hoy. Nos vemos la siguiente semana con Primero de Samuel. Iba a decir primera, pero es Primero de Samuel, porque Samuel es un libro
y no una carta, y se nos olvida, a mí se me olvida continuamente, pero es 1 de Samuel. Así que hasta la próxima, bendiciones, gracias por estar con nosotros y un saludo a todos los que nos sintonizan. Compartan esta temática, ayúdenos, sabemos que no es muy corta, pero pues tal vez sirva de algo a algunas personas que no tienen acceso a algunos detallitos que tratamos de presentar en estos estudios. Que Dios se los bendiga. Este es su amigo Delinier Monterrosas y nos vemos hasta la próxima. Dios les bendiga.